Let's talk about you. Well, no, not you, but the personal pronoun tú en español. I'm Spring Spanish teacher Paulísima, and in this video you will learn how to conjugate verbs for the second person singular, that's tú. Number 1, ser and estar. Vamos a empezar con los verbos más importantes. The verbs ser and estar both mean to be. ¿De dónde eres? Soy de Cancún. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Ser and estar are irregular verbs, so there's really no pattern to look for. You're just going to have to memorize it. In this example, the verb is ser, and the one and only conjugation for the person tú is eres. Tú eres. Ahora vamos con estar. Paulísima, ¿dónde estás? Yo estoy en mi casa, ¿y tú dónde estás? Yo ya estoy en el restaurante. Observe that the conjugation for the person tú of the verb estar is estás, with an S at the end. Guys, if so far you're liking this video, this is the perfect moment to subscribe to the channel. Please do it now. Gracias, mi gente. Número 2. Tener, ir, hacer, poder. Ahora vamos con 4 de los verbos irregulares más importantes en español. Los verbos tener, ir, hacer y poder. Empecemos con el verbo irregular tener. The right conjugation for the person tú is tienes. Tú tienes. ¿Tienes un minuto? Para ti siempre, claro que sí. ¿Tienes planes para este fin de semana? No, todavía no. ¿Y tú tienes planes? Ahora el verbo hacer. It is also irregular. ¿Qué haces? Nada. ¿Y tú qué haces? Continuemos con el verbo ir, que es uno de los más irregulares en el idioma español. Observen que el verbo en infinitivo es ir y no tiene nada que ver con la conjugación para la persona tú. ¿A dónde vas? A la tienda. ¿Observaron? Tú vas. Now the verb poder, which is irregular as well. Let's say we're going bowling and you're like, oh no, I don't want to go because I can't and I'm terrible and whatever. I'll be like, no, you can't do it. You can't do it. So be sure that in Spanish I'll say, tú puedes. Tú puedes. Me encanta la frase tú puedes. Es el equivalente en español de you can do it. And we use it the same way, when we are cheering or encouraging another person to do something. Tú puedes, tú puedes. By the way, a good way to imprint the conjugations that you're learning in this video on your brain is through flashcards. We create flashcards for this and all the other videos of the channel, and you can get them if you join the Spring Spanish Inner Circle. So if you're serious about improving your Spanish, this is the time to join the Inner Circle. Come on, do it. The link is in the description. Esperen, tengo una llamada de mi sobrinita. Hola, Pau, ¿qué quieres? Oh, come on, of course she wants something. She's a teenager. She always wants something. ¿Qué quieres? I love this question. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tomar? Ahora el verbo saber. ¿Sabes cómo se llama esta calle? No, no sé. ¿Tú no sabes? Yo pensé que sí. Número 3. Verbs ending with ar. Recuerda que en español los verbos tienen 3 terminaciones. Ar, ir. Cuando los verbos son regulares, observamos un patrón en cómo se conjugan para cada persona. Today we're focusing on the person tú. Busquemos ese patrón en los verbos más comunes que terminan con ar. Hablar, usar, cocinar, caminar, preguntar. Tú hablas, tú usas, tú cocinas, tú preguntas.
Did you notice how the ending of the verb changed from are to as? Tú hablas, tú usas, tú cocinas, tú caminas, tú preguntas. Veamos algunos ejemplos en forma de pregunta con su respectiva respuesta. ¿Cuántos idiomas hablas? Solo 2, inglés y español. ¿Y tú cuántos hablas? ¿Andas en bicicleta o caminas? Camino, me encanta caminar. ¿Y tú caminas mucho o andas en bicicleta? Yo prefiero la bici. Paulísima, si tienes una duda sobre finanzas, ¿a quién le preguntas? A Roseanne, obviamente. Paulísima, ¿tú cocinas mucho? Cocino lo más que pueda. Me encanta cocinar. Número 4. Verbs ending with ir. Vivir, convivir, salir. Preguntemos. ¿Dónde vives? ¿Tú convives mucho con tu familia? ¿A qué hora sales del trabajo? ¿Sales mucho? Vives, convives, sales. ¿Notaste? To conjugate verbs that end with er, we take the first part of the verb and the ending changes to es. Número 5. Verbs ending with er. Ahora vamos con verbos que terminan en er, como comer, aprender y conocer. Tú comes, tú aprendes y tú conoces. Did you notice that the root of the verb, the first part stays and the ending changes to es? Paulísima, ¿a qué horas comes normalmente? A las 4 de la tarde. ¿Y tú? ¿A qué horas comes? A las 12. Now I have a question for you. ¿Tú cómo aprendes mejor? But I do want an answer, people. Please let me know in the comments, how do you learn better? ¿Cómo conoces a María Fernanda? Del trabajo. ¿Desde cuándo conoces a Juan? Desde hace un año. Quiz time. Número 1. ¿A qué hora normalmente? A. Coma. B. Come. C. Comes. Comes. That's right. Número 2. ¿Planes para este fin de semana? Remember, I'm asking you. Opción A. Tienen. Opción B. Tienes. Opción C. Tengo. ¡Tienes! Número 3. How do you say you can do it? Tú. A. Puedes. B. Poder. C. Podemos. Puedes. Tú puedes. Número 4. ¿Tú mucho con tu familia? Opción A. Convivimos. Opción B. Convives. Opción C. Convive. Convives. That's right. Número 5. ¿Tú cómo mejor? Opción A. Aprendemos. Opción B. Aprendes. Opción C. Aprendo. Aprendes. Muy bien. ¿Cuántas te salieron bien? Dime en los comentarios. Now let's conjugate for usted, él o ella, or the third person singular. Click on the image that is appearing on the screen to continue with this lesson.